Soy Karina, Karina Agüero, soy la esposa de Efraín. Tenemos 3 hijos de 6 y casi 4 años. El camino para llegar al diagnóstico fue tremendamente difícil, tremendamente difícil. Siento que debería haber sido más fácil. Yo ya tenía conocimientos del área, de hecho, yo trabajaba con, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo, pero no pude ver qué era lo que le estaba pasando a Efraín en ese momento, ¿no? Era como que era muy invisible, era muy sutil y por ahí los síntomas o las cosas importantes se iban confundiendo con cosas del día a día. Y como se iban agravando tan de a poco, eran como poco distinguibles. Él en ese momento tenía su psicóloga, eh, que realmente yo respetaba mucho desde el lugar, desde lo que hacía, y, y bueno, era como que confiaba mucho en el trabajo que estaba haciendo ella. Pero bueno, era como que todo se iba agravando día a día y llegar al diagnóstico fue hasta que no se brotó y hasta que no llamé a la psicóloga y le dije, para mí está pasando algo más, hasta que no fuimos al terapeuta de pareja que le dijo, me parece que está pasando algo más, es como que no llegamos ni siquiera al principio del diagnóstico. Fue muy difícil. Y eso después de que nació como nuestra primera hija, el embarazo fue muy difícil y cuando nació nuestra primera hija fue como un caos. Ella estuvo en neonatología y ahí apareció como un brote que yo casi ni pude distinguir porque estaba con nuestra hija en neonatología. Entonces fue como Ajá, muy difícil en ese momento poder darme cuenta de lo que estaba pasando. claro. Y de ahí, Ujú. digamos, como 8 meses pasaron de eso y yo ya era como que el nivel de paranoia que tenía y de cosas que aparecían constantemente ya era intolerable, no era intolerable, hasta que un día es como que pasó algo que me cayó a mí la ficha y dije, Ujú. bueno, y le dije a él, o vamos a terapia de pareja o nos separamos, o sea, no había más opciones para hacer. Y bueno, ella accedió y yo allá había buscado a una persona que era un psiquiatra, además de psicoanalista, como especialista en parejas, y ahí fue donde él hizo unas intervenciones muy adecuadas que nos permitió llegar a que él después pueda acceder al diagnóstico. Em, Creo que me cambió la vida en el hecho de, primero, yo ya trabajaba en salud mental y no sabía que el sistema de salud mental funcionaba tan mal. ¿No? Mm. Yo creía que funcionaba mejor de lo que realmente funcionaba. Sentí como en primera persona el desamparo del sistema de salud mental, el desamparo de los profesionales, la falta de escucha total de los familiares. O sea, como que parecía que yo tenía que por ahí llamar al terapeuta y era como que me estaba metiendo y no me quería meter, pero a su vez era necesario. Entonces, eso era muy difícil. Em, yo creo que a mí me cambió la vida por ese lado, digamos, que él tuviese un diagnóstico de esquizofrenia. No fue terrible para mí, porque bueno, capaz que sí para los padres de Efraín, pero no para mí, o sea, no fue algo malo. O sea, él seguía siendo él, y de hecho me parecía que con la medicación y tratamiento iba a estar bien, y que iba a ser la mejor versión de él, como que yo lo que veía de él, ¿no? Todas las cosas buenas se iban a poder sostener, porque era algo que él no podía sostener, era como que iba en contra de sí mismo. Bueno, así que para mí fue en realidad algo positivo y que nos ayudó, no fue algo malo. Cuando ya había diagnóstico, no era como que ya sabía qué hacer. Y ahí lo que me costó era justamente eso, encontrar profesionales que supieran qué hacer o que escucharan lo que decíamos. Pero el mientras tanto, no sé, sufrir la paranoia y no entender, como que yo no me terminaba de dar cuenta que pasaba, decía, no, no es tan grave por ahí, no Mm. es, bueno, siempre fue así, o está mal porque, bueno, la paternidad es difícil, ¿no? Como justificar con cosas del día a día, hasta que, por ejemplo, un día me acuerdo que no cerré la puerta, ¿no? Del baño, y él fue y sacó la puerta. Como que en ese momento dije, esto que está pasando es una locura, no puede estar pasando algo así. Y bueno, ahí son como esas cosas que uno cuando la ve para atrás dice, bueno, sí, esto era algo importante y grave,
pero en ese momento no te das cuenta, ¿no? Y además sabés que esa persona por ahí está atendida por profesionales y decís, bueno, me tendrían que avisar por lo menos, ¿no? O sea, qué sé yo, si estoy en riesgo, si puede estar en riesgo mi hija, porque de hecho él se quedaba con la nena cuando yo iba a trabajar. Y desde ese momento fue como, bueno, no. Y fue difícil también pararlo a él de explicarle por qué no se podía quedar con nuestra hija, digamos, solo. No tengo para nada miedo. O sea, yo tenía miedo cuando no sabía qué estaba pasando, ni qué hacer, ni a quién llamar. Eso me Ujú, daba miedo. O sea, ni saber qué le pasaba a él, por qué de repente era otra persona. Pero desde que él tiene un diagnóstico y está bien tratado, no tengo, pero para nada de miedo. O sea, él es consciente de sus actos, es consciente que tiene que tomar la medicación, sabe que si le pasa algo tiene que llamar a su psicólogo y nosotros, y yo también sé qué hacer. O sea, sé a quién llamar, sé claro. qué tengo que hacer. Entonces, eso te quita el miedo, saber qué hacer. Mm, La verdad es que no, no es algo que me planteé, es algo que nos preguntan incluso mucho en redes, ¿no? Porque mm, como se habla de la herencia genética y todo esto, ujú, no tengo para nada miedo. Y de hecho lo hemos hablado con Efra. Y si fuera el caso de que alguno de ellos heredara, digamos, estos genes, sabríamos qué hacer, ¿no? Sabríamos reconocerlo y sabríamos qué hacer. Y eso me parece fundamental, porque cuando antes se interviene, mejor. O sea, el ujú, problema de muchas veces es que, claro, él recibió el diagnóstico a los 34 años. O sea, la claro. mayoría de las personas recibe el diagnóstico muy tarde. Entonces, esa intervención temprana funcionaría mucho mejor. Entonces, no me da miedo. Que el miedo es el peor enemigo que hay en este trabajo, digamos. El miedo, o sea, tener miedo de lo que pueda pasar, tener miedo del futuro y la desconfianza, ¿no? Como confiar en el otro es lo más importante, porque, digamos, con algo que aparece mucho por ahí en estos diagnósticos es una desconfianza muy grande del otro. Y yo la verdad es que siempre aposté a que todo estuviera bien, ¿no? A veces es como un optimismo un poco ciego el que mantengo, pero era como apostar realmente a que todo iba a salir bien. Y de hecho yo hablé con los padres de él, o sea, me senté en una mesa, lo llamé y le dije, va a estar todo bien, pero necesitamos seguir el tratamiento, hacer las cosas. Y fue un poco difícil porque, bueno, yo también tenía una nena chiquita en ese momento, o sea, era mamá primeriza y estaba pasando por un montón de cosas, pero fue como eh, se organizó un poco todo de alguna manera, ¿no? Era todo como un poco más comprensible, de alguna forma, que fuese comprensible era fácil. Lo que les diría es que no tengan miedo y que un diagnóstico no es algo negativo, sino puede organizar a las personas. Efraín hoy está muy bien, o sea, está muy bien. La verdad es que encontrar, más allá de la medicación, que ya la habían encontrado hace varios años, me parece que fue fundamental poder hablar del tema y cuando pudimos hablar del tema encontramos las terapias adecuadas para él, ¿no? Eh, y me parece que es algo muy fundamental, buenos profesionales que atiendan a la persona y también que escuchen a las familias. Eso siempre lo digo y me parece fundamental el trabajo de los terapeutas. Efraín es un excelente padre. Yo podría decir cualquier cosa de él, pero con sus hijos es muy, muy bueno y realmente él me dice muy seguido que él cree que si no hubiese llegado a un diagnóstico adecuado y no hubiese tenido tratamiento, no hubiese podido ser padre como es hoy, ¿no? Que le hubiese pasado mal, que los hubiese tratado mal incluso en contra de su propia voluntad. Entonces es excelente como padre.